Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque nos reunamos, recordemos conservar la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Cintia Nayeli Callejas Bustos y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Hoy hablaremos sobre creadores de la escena impresa. Con esto nos referimos a diseñar escenarios en historietas. ¡Qué bien, profesora! Pues esto nos permitirá identificar los espacios en los cuales se mueven los personajes y se desarrollan las acciones que se narran en las historietas. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado. Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto y cuyo propósito es diseñar escenarios en historietas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean les servirá para consolidar sus conocimientos. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas e inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez han visto en su comunidad grandes cantidades de basura? Uno de los problemas más graves que enfrentan tanto las grandes ciudades como las localidades medianas y pequeñas es la contaminación propiciada en gran medida por el exceso de basura. Así es, profesora. Hoy cuando venía en camino hacia acá, vi una infinidad de envolturas y desechos sólidos regados por la calle. Además, vi cosas que me parecen increíbles que estén en la calle, sillones y colchones. En efecto, estos desechos representan un problema que ha aumentado con el tiempo. El exceso de basura afecta los servicios de drenaje y ensucia el entorno. Por ello es importante difundir un mensaje social que les permita a los habitantes de todos los rincones de nuestro país percatarse de que todos podemos ayudar a mitigar esta situación. ¿Cómo? ¿También la basura afecta el drenaje? Pues sí, aunque te parezca increíble, en el drenaje se han encontrado cantidad de cosas que ni te imaginas. Eso sí que es un problema grave que nos afecta a todos. ¿Y qué podemos hacer para difundir ese mensaje, profesora? Una forma de transmitir el mensaje es crear una historieta mediante la cual se brinde la información acerca de las causas, efectos y consecuencias sanitarias que genera el problema de la contaminación. Pero, además de evidenciar la problemática, la historieta también puede proponer acciones y sugerencias para erradicarlas. En mi colonia se han colocado en varios lugares una serie de letreros que tienen el propósito de crear conciencia entre los vecinos y disuadirlos para que dejen de desechar su basura en lugares inapropiados. Desafortunadamente esta acción no ha funcionado y cada día aumenta el número de bolsas de plástico abandonadas en la vía pública, lo cual se ha convertido en un riesgo para la salud de la población. Entonces, si los letreros no funcionan, ¿qué cree que podamos hacer para generar conciencia sobre las implicaciones que tienen este problema? Podemos intentar difundir la información mediante otros medios. Observemos el siguiente ejemplo de una historieta que leí hace tiempo. Habla sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Qué observas? Veo recuadros separados, un árbol, dos perros, un grupo de niños, mucha basura alrededor, un ave de color azul con un gesto triste, probablemente sea porque se siente acongojada al ver tanta contaminación. Ay, pobre pajarito. Buena observación, pero falta un elemento importante que no has mencionado. Volvamos a observar la imagen y pon atención a lo que hay en el fondo de lo que describiste.
En algunos recuadros aparecen unas montañas y partes altas de edificios. En una de ellas veo pasto y un arbusto. ¡Excelente! A estos elementos los llamaremos escenarios en las historietas. ¿Escenarios? ¿Como en las obras de teatro y las películas? Así es. Después de esta breve observación, indaguemos la definición exacta en el Diccionario de la Lengua Española. Ahora entiendo. Los escenarios son los lugares donde se desarrolla una escena o acontecimiento, es decir, el lugar en el cual se mueven los personajes. Correcto. Cabe señalar que los escenarios pueden llegar a confundirse con las escenas. Para evitar dicha confusión, debemos entender que una escena es un conjunto de acciones que realizan los personajes y el escenario es el lugar donde estas acciones se desenvuelven. Tengo una duda. ¿Qué tipo de escenario puedo utilizar para crear una historieta sobre el problema de la basura? Antes de crear los escenarios para abordar el problema de la basura, es necesario conocer el tiempo y lugar donde se desarrollará la historia. Podemos emplear los siguientes tipos. Exteriores. Nos muestran paisajes al aire libre y grandes extensiones de terreno, donde el horizonte es el único límite. Por ejemplo, una ciudad o un bosque. Interiores. El espacio está delimitado por 4 paredes o cualquier otra edificación que acote las acciones. Revelan la intimidad de los personajes y sucesos de menor escala. Por ejemplo, una habitación o una cueva. Ficticios. Surgen como producto de la imaginación humana y se suelen utilizar para dar un aspecto fantástico a las historias que se cuentan. Tienen las mismas cualidades que los reales, exteriores o interiores, y comparten a veces una similitud con ellos. Ejemplos de ello son un bosque flotante en el cielo o una estación de tren espacial. Escenarios psicológicos. Estos son aquellos paisajes que atienden a la expresividad de la escena. Son los marcos que resultan en colores planos, borrones, formas irreconocibles, líneas de movimiento, etc. Sirven para expresar o dar mayor énfasis a lo que ocurre en una escena. Todo esto es muy interesante. El escenario constituye una parte esencial de la atmósfera de la historia y refuerza el impacto emocional o los sucesos. Una presentación cuidadosa del escenario puede conferirle significados diversos a las acciones de los personajes y al desarrollo del argumento. Por eso es importante poner atención a la atmósfera que transmite un escenario. El escenario debe vincularse estrechamente con el género y el objetivo de la historia que deseamos contar. En este caso, como estamos hablando de un problema de nuestra ciudad, el tipo de historieta a la cual debemos ajustar nuestra narración es la que tiene como función difundir campañas sociales dirigidas a diferentes públicos. En las historietas, cuyo contenido se basa en un problema social, los escenarios deben recrear de la manera más cercana a la realidad la situación social que se expone. Para la recreación de escenarios y ambientes, la luz y la sombra son fundamentales, ya que provocan en el espectador las sensaciones que el autor desea transmitir. Veamos el siguiente video que nos habla acerca del uso de estos elementos. La sombra también nos permite tener sensaciones del paso del tiempo y del movimiento. En cuanto a la luz, solemos percibir las figuras claras más cerca que las oscuras. Por lo tanto, las formas oscuras nos dan la sensación de mayor profundidad. Sucede lo mismo con las figuras grandes que percibimos más cerca que las pequeñas. Pero podemos modificar esta ilusión si a las figuras les agregamos algo. Observen que estos personajes se ven de diferente tamaño, pero en realidad son del mismo. Esto sucede porque las líneas diagonales dan la sensación de profundidad y perspectiva, lo que hace toda la diferencia. Si las líneas cambian de dirección, se puede generar la ilusión de volumen o de profundidad.
tal como sucede también con planos. En esta composición, el volumen se crea a partir del cambio de dirección de los planos. Con ello, se pueden crear espacios a través de direcciones cóncavas que forman huecos y de direcciones convexas que crean protuberancias. Observen esta imagen. ¿Cómo se crean los espacios? ¿Qué sensaciones les generan? ¿Qué características tienen las formas que caen y las que se levantan? Otros dos elementos que son importantes en las artes visuales, y la historieta no es la excepción, son el color y la luz, pues la composición de ambos permite recrear efectos específicos que el dibujante desea expresar en cada viñeta. A partir de los diversos tonos de los colores y las fuentes de luz, el autor puede crear diversos ambientes y sensaciones, como profundidad, volumen o espacio. Veamos el siguiente video en el que se describe cómo es que estos elementos son utilizados en las artes visuales. Corre video. La iluminación proviene de fuentes naturales o artificiales, y cada una expresa un mensaje diferente. La luz natural, como la del sol, de la luna y del fuego, está relacionada con la naturaleza y casi siempre con ambientes exteriores. La luz artificial indica un interior o un ambiente urbano. Cada fuente de luz otorga a los objetos y paisajes una temperatura distinta. Ahora que conocemos las características de los ambientes, ¿cómo podemos crearlos de nuestra historieta? Lo primero que necesitamos hacer es investigar a fondo las causas del problema que vamos a exponer en la historieta. Este proceso tiene varias finalidades: proponer soluciones, organizar, jerarquizar y sintetizar la información que nos interesa dar a conocer y entender la situación para contextualizarla. Al contar con datos suficientes, ustedes podrán crear los escenarios y ambientes en los que se presenta el problema en el que se enfocarán. Leamos el siguiente texto que habla de una grave consecuencia que se deriva de la basura. Basura, causa principal de inundaciones en Ciudad de México. El gobierno de la ciudad paga alrededor de 430 pesos por tonelada de basura para que sea aceptada en los rellenos del Estado de México y Morelos. Más de 20 millones de personas viven, trabajan o visitan Ciudad de México. Esta es la segunda metrópoli en el mundo que genera mayor número de residuos al acumular todos los días casi 13,000 toneladas de basura. La basura ha sido la principal causa de las inundaciones en Ciudad de México. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMES, asegura que la basura provoca 80% de encharcamientos e inundaciones. El sistema de recolección de basura en la ciudad resulta insuficiente para el manejo de las más de 13,000 toneladas de residuos sólidos que se generan diariamente, por lo que, en la opinión de expertos, la capital del país está al borde del colapso ambiental. Después de leer el texto me estoy imaginando algunos escenarios que puedo dibujar para nuestras historietas. Así es. Para crear el escenario necesitamos información acerca del tiempo y lugar donde ocurren los acontecimientos y, por medio de ilustraciones, transmitir un lenguaje descriptivo para evocar imágenes vívidas, sonidos, olores y otras sensaciones. Lo primero que debemos hacer es rescatar las ideas que queramos plasmar para transmitir el mensaje. Es importante tomar nota de esas ideas para organizarlas y a partir de ellas desarrollar el guión de la historieta. Para que nos quede más claro, porque es necesario contar con información acerca de la problemática detectada. Veamos el siguiente video en el cual los alumnos de una secundaria de la Ciudad de México decidieron ayudar a su comunidad a resolver la escasez de agua. Corre video. Otro ejemplo es el de la secundaria técnica número 120, donde 6 alumnos detectaron escasez de agua en su escuela. El segundo paso es buscar alternativas de solución al problema. Los alumnos de esta secundaria aprovecharon que en esa región llueve 10 meses al año
para idear un sistema que captara agua de lluvia. El tercer paso es revisar si la problemática está presente también en la comunidad en la que se encuentra la escuela. En este caso, la escasez de agua afectaba a toda la comunidad de Parres el Guarda. El cuarto paso es verificar si las propuestas de solución también pueden aplicarse en la comunidad. Para la población de Parres el Guarda, la captación de agua pluvial también era viable. Una vez que se identifica la problemática y la solución, se recomienda buscar apoyo técnico, material y financiero con instancias gubernamentales, organismos internacionales u organizaciones civiles confiables. Una opción inmediata para tener ingresos en la escuela es gestionar con los maestros, nuestras familias y otras autoridades eventos como rifas o actividades culturales y recreativas. En la secundaria 120 se instalaron tuberías, filtros y 2 tanques. Después, este sistema se llevó a la escuela primaria, al centro de salud y a 80 hogares de la comunidad. La secundaria ganó la certificación de Escuela Verde, varios premios nacionales e internacionales, y los 6 alumnos autores del proyecto ganaron también en 2012 un recorrido por la Antártica. Los proyectos se pueden compartir con otras escuelas interesadas para enriquecer el intercambio de ideas a favor de los ecosistemas y para producir un impacto en el medio ambiente y en la vida cotidiana de diversas localidades y escuelas. Gracias por tu información, Trali. Estoy seguro que tu cápsula motivó a más de uno de mis seguidores. Sé que entre ellos están muchos grupos de estudiantes que desarrollarán proyectos que ayuden día a día a la sostenibilidad de su escuela y de la comunidad donde viven. Y recuerden hacer uso del consumo responsable de las tecnologías limpias y de los servicios ambientales. Su escuela también puede ser verde. Claro, todos conocemos alguna necesidad o problemática ambiental cercana a nosotros. Los invito y los reto a ponerse en acción. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Después de ver el video, comprendo por qué es importante plantearse cuáles son las ideas que queremos destacar de nuestra historieta. Pues como vimos, los alumnos de la secundaria tenían muy clara esa parte, por eso llevaron a buen puerto su proyecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ordenar las ideas que queremos exponer en nuestra historieta. Para identificar las características de los lugares, tiempo, entorno y acciones que necesitamos recrear, podemos guiarnos con las siguientes preguntas. ¿Dónde ocurre? Claro, en la nota que leímos eso está muy claro, en la Ciudad de México. Pienso que nuestro primer escenario puede incluir uno de los íconos representativos como el Monumento a la Independencia o a la Revolución. Alrededor de estos puede haber mucha basura. Pero además podemos completar la viñeta con insectos, ratones que se pasean sobre la basura y ratas que salen de las coladeras. ¿Cuándo ocurre? Mire, profesora, en la siguiente viñeta podemos dar respuesta a la pregunta. Usaremos los mismos dibujos, pero en un cuadro empezarán a caer unas gotas de lluvia. En el siguiente la lluvia se intensificará y lloverá más fuerte. La basura empezará a salirse de las bolsas y obstruirá las coladeras. En otra viñeta puede presentarse la transición de la tarde a la noche, por lo que podemos ver los faroles de los postes prendidos y a 2 personas que corren y se salpican entre sí al pisar los charcos. En esta viñeta, los colores deben ser más oscuros para transmitir la sensación de que se trata de una noche fría. ¿Cuáles son las condiciones sociales? Como estamos tratando el problema de la basura y de las inundaciones derivadas de la acumulación de desechos, yo dibujaría los edificios y tiendas a las que se les está metiendo el agua o a una señora que saca agua de su casa con una cubeta. ¿Cómo es el paisaje o el entorno? Yo usaría colores grisáceos por la lluvia, la luz tenue de los faroles, edificios grandes, decoraciones con vegetación y monumentos y, por supuesto, la basura obstruyendo las calles. Con esta descripción,
los espacios que había imaginado durante la lectura ahora tienen más detalles. Ahora, ¿qué te parece si retomamos la historieta sobre la contaminación ambiental? Uy, muy bien. Ahora veo lo importante que es ubicar cada escenario y saber cómo plasmarlo para que la historieta transmita adecuadamente nuestro mensaje. Exacto. Es importante que cuando pienses en el escenario, busques palabras y frases que te ayuden a describir la mayor cantidad de detalles vinculados al ambiente que deseas crear. El escenario no solo proporciona información acerca del lugar y el tiempo, sino que también es un recurso gráfico poderoso que los autores emplean para crear una atmósfera y hacer que la historia cobre vida. Entonces, los escenarios que podemos ocupar en la historieta pueden ser variados. Lo importante es tener claridad y certeza sobre el mensaje que deseamos comunicar. Así es. En esta sesión trabajamos el problema de la basura en la Ciudad de México, pero sabemos que no es exclusivo de nuestra ciudad. Bueno, ahora que ya tenemos los elementos para crear escenarios en nuestra historieta, ¿qué sigue? Es importante comenzar a imaginar las ilustraciones adecuadas para nuestra historieta. De acuerdo. Retomemos nuestro ejemplo sobre las personas que dejan su basura en las esquinas o amontonada en lugares no indicados. Esa situación nos sugiere muchos posibles escenarios. De las siguientes imágenes, ¿cuál sería la adecuada para utilizar en nuestra viñeta? ¿Lograron encontrar la respuesta? Podemos ocupar el escenario del inciso C para iniciar con la historieta. Recuerden que no importa que las imágenes sean a color o en blanco y negro. Debemos cuidar que cada escenario tenga las dimensiones correctas, sea claro y utilice colores que sean atractivos para el lector, de modo que no se distraiga y entienda el mensaje principal. Excelentes consejos, profesora. Con este tipo de textos gráficos podemos comunicar muchas ideas y generar conciencia en nuestras comunidades. Como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, al identificar los escenarios idóneos para incluir en las historietas, ustedes lograrán transmitir el mensaje adecuado ante alguna problemática que repercuta en su comunidad. El reto de esta sesión es: ubiquen un problema que afecta el lugar donde viven y elaboren dibujos que no requieran palabras para transmitir a otras personas un mensaje con respecto al problema identificado. Listo. Recuerden que en esta sesión abordamos el aprendizaje esperado. Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto. Con él trabajamos el propósito: diseñar escenarios en historietas. Como sugerencia, para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto, con la finalidad de ubicar más elementos y podamos diseñar escenarios en historietas. De la misma forma, pueden indagar en videotutoriales y blogs de creación gráfica para enriquecer su trabajo. Llegó la hora de expresarse y mostrar su creatividad. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre creadores de escena. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.